Bien, hermano, pues la palabra hoy yo la nombré así, abundancia de pensamientos llenos de carencia. Amén. Vamos a ir a Marcos, capítulo 6, del versículo 35. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bien, hermanos, pues lo que el Señor me daba es el tipo de mentalidad que aquí los discípulos de Jesús tenían. Amén. Cuando el Señor les habla acerca de que les dieran ellos de comer, inmediatamente en ese momento a ellos se les hizo algo imposible. ¿Por qué? Porque había carencia, pero no había carencia en lo que tenían o en lo que no tenían. Principalmente había carencia en su mente y en sus pensamientos. La pobreza, hermanos, no empieza en tus finanzas. Amén. La pobreza empieza en tu mente. La pobreza empieza en tu corazón y de ahí se va extendiendo a tu cartera, a tu familia, y de ahí se extiende también y llega y se posa en tu mesa. Amén. Cuando el Señor les decía: dadles vosotros de comer, yo me imagino que ellos pensaban en lo que tenían, y normalmente nosotros pensamos en eso, en lo que tenemos y en lo que podemos dar conforme a nuestro pensamiento, a nuestra capacidad. Entonces el Señor me decía cómo a veces no es que la pobreza llegue y toque tus finanzas, no es que la escasez llegue y toque tus finanzas, es que lo primero que llega y toca son tus pensamientos, y en el momento en el que tocas tus pensamientos, tú empiezas a darle cabida a esos pensamientos. Y entonces cuando vas y compras, no sé, tu comida, poquito porque no tengo. No puedo comprar esto hoy porque no me alcanza, ahorita andamos mal. O incluso, el hermano decía una vez que cuando es para nosotros compramos en abundancia, pero cuando la pobreza toca tu mente, ya ni siquiera para ti. Piensas para ti, no, tenemos que apretarnos porque andamos mal. Tenemos que tener cuidado con cuánto gastamos porque andamos mal. Hay que ver que vamos a comer algo rico, bueno y barato. Amén. Bueno, hermanos, y entonces dice en el versículo 38, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Cuando el Señor les pregunta cuántos panes tienen y ellos mencionan el número 5, pues yo recordaba que en algún momento escuché que el número 5 significa abundancia, ¿no? Y Dios ya sabía lo que iba a hacer, Dios ya sabía lo que Él estaba preparando. Y si nos vamos a Juan capítulo 6, versículos 5 al 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. El Señor sabía quién era su Padre. Amén. El Señor sabía que su Padre tiene un reino inconmovible, que es Rey del oro y de la plata,
y que todo lo que él le pidiera a su padre se lo iba a dar. Cuando él le hace esta pregunta a sus discípulos, no se los pregunta porque él también estuviera dudando de cómo le iban a hacer. Se los pregunta porque quería saber qué tipo de mentalidad tenían ellos y cómo iban a reaccionar ante la situación. Amén. Normalmente cuando la pobreza llega a nuestras vidas, es como una mancha negra que empieza a tocar áreas de tu vida, y no me refiero solamente a pobreza en tus finanzas. Cuando la pobreza llega, hay pobreza en tu familia, te vuelves pobre de amor, te vuelves pobre de fe, te vuelves pobre de comunión con Dios, te vuelves pobre de tu pensamiento acerca de lo que Dios quiere hacer, ¿me entiende? Yo pienso que asimismo también te vuelves pobre de perseverancia, porque te vuelves conformista. Te vuelves conformista pensando en que como no tienes, y como tu abuelo fue pobre y tus papás fueron pobres y tienes una familia llena de pobres, pues eso es lo que te tocó, ¿no? Y así es como tienes que vivir, porque pues en esa familia te tocó nacer. Pero se nos olvida que cuando Cristo llega a nuestras vidas y que cuando nosotros lo recibimos, en ese momento, desde ese momento, ya formas parte de la familia de Dios. Ya eres un hijo de Dios, de un Dios todopoderoso, de un Dios que sana enfermos, de un Dios que provee necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y que toda su palabra ahora ya no es promesa de aquellos, ahora también es promesa tuya. Ahora también es una promesa que dice aquí que Él supliría conforme a sus riquezas en gloria, que dice que todo lo que le pidieres al Padre, Él te lo concedería, amén. Y entonces se te olvida que eres hijo del rey del oro y de la plata, y te llenas en tu mente de que no tienes, de que no te alcanza, de que eres pobre y de que así tienes que vivir, cuando no es así, mi hermano. Las bendiciones, la palabra de Dios, las promesas que Dios vierte en tu vida, tú las tienes que arrebatar. Amén, tú las tienes que arrebatar, y si tú no las arrebatas, entonces no hay manera, ya fueron vertidas, pero si tú no las tomas, entonces no empiezan a obrar en tu vida. Amén, hermano. Bien. En Marcos 6:36, los discípulos le decían a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Desde el momento en el que los discípulos le hacen la sugerencia a Jesús de que ya los despidiera porque ya era tarde y no tenían qué comer, desde ese momento ellos demostraron su mente pobre. Desde ese momento ellos demostraron que ni siquiera les pasó por la cabeza que ellos les podían dar. Demostraron que era algo para ellos, era absurdo, porque si vemos el versículo 37, ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Para ellos era absurdo, les sonaba una locura. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? En Juan dice que ellos decían que ni siquiera 200 denarios de pan alcanzaría para llenar a la mitad. Cuando Jesús les dijo que ellos les dieran de comer, yo pienso que fue porque Él estaba manifestando su mentalidad de hijo de Dios. Una mentalidad donde no cabe carencia, donde no cabe pobreza, donde no cabe imposibilidad. Y a nosotros se nos olvida que esa es la mentalidad que nosotros tendríamos que tener. Si vamos a Juan, capítulo 6, dice ahí: pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía cuál era su obligación como hijo de Dios. Él sabía cuáles eran sus
¿Cuál era su capacidad como hijo de Dios? Sabía que él podía darle de comer a cientos, no porque el Padre estaba con él y porque el Padre lo respaldaba y respaldaba su palabra, amén. Pero dice aquí que él sabía lo que tenía que hacer, solo lo decía para probarles. Yo creo que quería probar qué mentalidad tenían ellos y cómo iban a actuar ante esa situación. Amén. Si analizamos la palabra de Dios, no a nuestro criterio ni como nosotros pensamos que es, sino como aquí dice, y analiza sus comportamientos, mi hermano, ¿qué mentalidad cree que tiene usted? ¿Tiene usted una mentalidad de hijo de Dios? ¿Tiene usted una mentalidad del reino? ¿O tiene una mentalidad de alguien que no ha conocido de Dios, de alguien que está huérfano, que no tiene padre? ¿Qué clase de mentalidad tiene usted, mi hermano, si usted se analiza? Yo pienso que muchos aquí tenemos mentalidad del que todavía no conoce a Dios, del que todavía no conoce las grandezas de Dios, del que todavía no conoce las cosas tan poderosas que Dios puede llegar a hacer. Si queremos las bendiciones de Dios, esas bendiciones se arrebatan, mi hermano. Se arrebatan a través de la oración, se arrebatan a través del ayuno, se arrebatan en un mundo espiritual, mi hermano, no en un mundo natural. Y si todo el tiempo, la palabra de Dios dice que nuestra boca tiene poder, amén. Y si tú todo el tiempo estás confesando que no tienes, que no puedes, que no te alcanza, que eres pobre, entonces, ¿qué estás declarando sobre de tu vida, mi hermano? Estás declarando pobreza, estás declarando escasez, estás declarando que no vas a salir adelante, porque esa es tu constante palabra, tu constante palabra. Y la verdad es que a veces hasta cuando hay dinero en la cartera, se nota la pobreza en la mente, porque hasta cuando hay en la cartera, tú te atreves a decir que no tienes. Y que no puedes ayudar porque no tienes. El domingo yo escuchaba a una persona que ustedes conocen y él decía, es que acuérdate, cuando nosotros teníamos ayudábamos, pero ahorita no tenemos, nosotros no podemos ayudar, pero cuando tengamos vamos a ayudar. Entonces yo hice memoria de antes, del pasado, y ni cuando tenía esa persona daba, mi hermano. Ni siquiera cuando tenía, aun cuando tenía, y hice memoria porque llegó a tener la cartera llena y no faltaba nada. Y aun cuando tenía, su palabra era, no tengo. Si yo hago memoria, la palabra de esa persona era, no tengo, ando mal, la situación está mal, no puedo apoyar. Si pudiera, con todo gusto, pero es que no tengo. Y ahora que no tiene, es su misma palabra, solamente que ahora tiene con qué justificarse. Amén. Y dice, y cuando tengamos, vamos a dar. Pero cuando habla acerca de sus planes, de cuando reciba, en ningún momento habla de dar. En ningún momento sus palabras en su boca son, lo primero es vamos a darle a Dios, vamos a darle al Señor, no. Esas no son sus palabras. Y desde ahí se nota que ni cuando tenga va a dar. La bendición, mi hermano, tiene que fluir porque Dios no te la da para que te quedes. Hasta en el mundo espiritual, todo lo que Dios te da es para que tú ayudes a los demás, es para que tú ayudes a los demás a levantarse, amén. Y entonces yo pienso, empieza desde la mente. Empieza desde la mente y desde ahí se empieza a apoderar de muchas áreas de tu vida, mi hermano. Se apodera de muchas áreas de tu vida porque hasta te vuelves pobre de fe. Porque como le has pedido a Dios riquezas y le has pedido a Dios necesito, no tengo, mira que
carecemos de esto, nos falta el otro, te vuelves pobre de fe porque no ves la respuesta de Dios. Pero no se trata solamente de pedirle a Dios, mi hermano, se trata de arrebatar lo que Dios ya te dio, porque la palabra de Dios dice que ya lo vertió sobre ti. Ahora lo tienes que arrebatar. Amén. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, no es ahí cuando tenemos que hacer a Dios chiquito. Es ahí cuando Dios se tiene que hacer grande. Grande porque Él es grande. A pesar de tu circunstancia, a pesar de toda adversidad que tú estés pasando, en tus adversidades, aunque tú no lo puedas ver así, Dios es grande. Dios es grande en todo momento y en todo tiempo. Y si tú no lo engrandeces como lo que Él es, si tú no lo manifiestas en tu vida como Él es, si tú lo bajas a Él a tu condición, jamás vas a ver las bendiciones de Dios. Tú tienes que subir tu condición a Él y manifestar que Él es grande, que Él es fuerte, que Él es poderoso, sin importar lo que estés viviendo. Él es grande, Él es fuerte y Él es poderoso, y en un momento Él te va a sacar de donde estás, porque Él no se olvida de sus hijos. Pero todo empieza desde tu mente, mi hermano. Todo empieza desde tu mente. Vamos a Filipenses 4:19. Amén. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi hermano, Dios quiere quitar esa escasez, esa pobreza que ha venido a nublar sus pensamientos, porque eso ha venido a hacer, a nublar sus pensamientos, y no lo deja ver que se ha vuelto hasta pobre en su búsqueda, porque ha dejado de buscar, porque eso lo ha abatido. Amén. Dios quiere quitar todo eso, y Dios quiere que entienda hoy que usted tiene que arrebatar, que Él ya lo virtió, pero que usted tiene que arrebatar sus bendiciones. Cuando nosotros hay algo que no hace más chico el poder de Dios, pero sí evita que el poder de Dios sobre en tu vida, y es la incredulidad. Y cuando te vuelves pobre de fe y pobre de búsqueda, la incredulidad empieza a habitar en ti, porque te cuesta trabajo creer que Dios va a suplir, te cuesta trabajo creer que Dios va a sanar, te cuesta trabajo creer que Dios va a libertar. Entonces, mi hermano, arrebate lo que ya Dios le dio. Arrebate lo que ya Dios vertió sobre de su vida, que es abundancia, que es bendición, que es sanidad, es libertad en la mente, en el corazón y en el espíritu, mi hermano. Dios ya le dio, ahora usted arrebátelo. Quite todo eso que viene de generaciones pasadas y no se haga la idea de que usted tiene que ser pobre, y le hablo en todas las áreas. Por el hecho, mi hermano, de que vea gente aquí que le sirva a Dios, no se sorprenda. No diga: wow, la hermana la llamó Dios. El hermano lo llamó Dios y por eso lo usa. Dios quiere hacer lo mismo con usted, pero por su pobreza de mente y por los pensamientos pobres que tiene, por eso Dios no lo usa, porque a Dios hay que creerle. Para que haga las cosas hay que creerle. Y si usted no lo cree que lo va a usar, porque si Dios a todos nosotros, a todos aquí nos ha dado promesas, a todos, no ha habido a uno que no. Y si no lo creemos, entonces ¿cómo Dios lo va a hacer? Las bendiciones se arrebatan, mi hermano, y eso es lo que Dios quiere que usted aprenda hoy. Que hoy se quite eso que está obstruyendo en su mente, que lleva años obstruyendo en su mente y que en muchos se está formando en su mente. Un obstáculo, una barrera, algo que nubla su visión espiritual y que no lo deja ver. Que no lo deja ver lo que Dios quiere hacer y que no lo deja ver. Decía el hermano que la gloria de Dios ya está aquí. Amén. ¿Y cuántos la estamos viendo? Levante con sinceridad su mano, ¿cuántos están viendo la gloria de Dios aquí y en sus vidas? Amén. Y los que se ven un poco dudosos, ¿por qué no lo están viendo? Le decía yo en una ocasión a la hermana: tengo miedo que por pensamientos, por ideologías erróneas, como los fariseos tenían,
y también por parte de esa pobreza en la mente, la gloria de Dios pasa enfrente de nosotros y que no la veamos. Porque en esa ocasión Jesús estaba pasando enfrente de ellos, el reino de Dios estaba manifestando y no pudieron verlo. Aunque veían las sanidades, aunque veían todo lo que Jesús hacía, no pudieron verlo. Y hoy yo vi manos que se quedaron un poquito abajo, amén, porque como con duda, ¿por qué no está viendo la gloria de Dios, hermano? Porque usted no deja que se vea, porque usted no permite que sus ojos sean abiertos. Tenía yo un sueño acerca de una persona de la iglesia y estaba el pastor enfrente de esta persona y el pastor le decía, hermana, te voy a hacer una pregunta. Y le decía a la hermana, sí, hermano. Le decía, tú no quieres que tus ojos espirituales sean abiertos, ¿verdad? Y le decía a la hermana, no, hermano, no quiero. Entonces, a veces, mi hermano, no nos damos cuenta de que somos nosotros los que no permitimos que la gloria de Dios se vea en nuestra vida. Que la gloria de Dios se vea, porque yo la veo y yo veo cómo el hermano está creciendo. En todas las áreas, en todos los ámbitos, el hermano está creciendo. Y nosotros, los demás, ¿qué? ¿Qué pasa con los demás? ¿Así nos vamos a quedar? ¿Solo diciendo, yo veo cómo el hermano crece? ¿Yo veo cómo el hermano prospera? ¿Yo veo cómo el hermano está cambiando? ¿Yo veo cómo el hermano está siendo transformado? Las cosas no son así, mi hermano, porque Dios cuando trajo esa palabra de que había abierto los cielos, no fue solamente para el pastor, fue para todos. ¿Y por qué los cielos solo se ven abiertos para él? Porque eso se busca, mi hermano, eso se arrebata de los cielos. Las promesas de Dios se arrebatan y no esperemos a que se vierta y que de repente mágicamente dé fruto y comience a manifestarse. No, mi hermano, quitémonos ya esa pobreza en la mente, en los pensamientos, esa pobreza que también viene llena de conformismo porque así te quieres quedar en todas las áreas, en la económica, en la espiritual, en tu relación con Dios, así te quieres quedar porque crees que es suficiente. Y déjeme decirle, mi hermano, estamos pobres de relación con Dios. Estamos pobres de Espíritu Santo. No todos, pero la mayoría. Estamos pobres de visión espiritual. Y muchos también se sienten pobres en las finanzas. Pero si usted no se arrebata eso y si usted no lo quita y usted no lo echa fuera, entonces no va a prosperar, mi hermano. Usted empiece a declarar, yo tengo. Usted empiece a declarar, yo puedo. Usted empiece a declarar, yo soy rico porque mi Padre es rico. Usted empiece a declarar todo lo que Dios ya le dijo que va a hacer con usted y que le va a dar. Declárelo usted, declárelo, porque mientras Dios declara sobre de su vida una cosa que es bendición, usted declara sobre de su misma vida maldición. Todo el tiempo usted está declarando, no tengo, no puedo, no prospero. Y es usted quien lo declara, porque Dios ya declaró que ya lo está bendiciendo. Y es usted quien obstruye en esa bendición. Es usted quien no deja que eso pase. En todas las áreas, mi hermano, en todas las áreas. Si Dios ya te dijo que derramó fuego sobre ti, pues entonces el fuego tiene que estar ahí. Y se tiene que manifestar entonces, porque Dios ya dijo que está ahí y Dios dijo que ya lo puso ahí. Amén, hermano. Bien, hermano, pues eso es todo lo que tengo hoy. Le pido que se ponga sobre sus pies.